Hola Aries, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver el video completo para participar por premios y de paso apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. ¿Listo? Entonces suscríbete y activa la campanita ya mismo. Quiero además contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees sobre esa persona especial, sobre el 2022, sobre el trabajo y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. ¿Listo? Hoy con muchísimo amor vamos a hacer una lectura especial para ti, Aries, que dentro de un especial llamado ¿qué piensa de ti? ¿Listo? Esa persona. Concéntrate mucho, recuerda que es una lectura general, así que no todo necesariamente va a resonar contigo. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Recuerda que no tiene fecha, sexo, género e identidad específico para escucharse y que llegará a ti el día que el universo así lo determine. ¿Listo? Esto es súper importante que lo tengas muy en cuenta. Si no resuena, puedes ir a tu ascendente o dejarlo pasar. Si no sabes tu ascendente, en la cajita de descripciones y en el primer comentario está el link. Y además está nuestra nueva oración contra las brujerías. ¿Listo? Recuerda darte tu pasadita por la lista de limpiezas. Bueno, vamos con un mensaje general de los ángeles respecto a lo que piensa esta persona de ti. Luego vamos a nuestro tarot egipcio, las iniciales, los signos, nuestro otro tarot. ¿Listo? Y un mensaje final de las hadas. Este es nuestro orden de lectura. ¿Qué piensa esta persona y qué mensaje te traen los ángeles acerca de esto? Mira que es una persona que llega con mucha luz, pero también es una persona que percibe que a través de ti hay demasiada luz en su camino, hay mucha luz en su vida. Es una persona que a través de ti ha encontrado como un camino para el cambio. No sé cómo sería, digamos, como su panorama de vida, su proyecto de vida. Entonces, pues es alguien que, digamos, tú has traído como claridad, ¿sí? Yo veo que los pensamientos de esta persona están empezando a tener claridad hacia ti y que eso no ha sido pues de la noche a la mañana, ¿sí? Esto es un proceso progresivo en el cual siento que hay obstáculos que empiezan a desaparecer tanto del camino como de la mente de esta persona y que hacen que haya como menos resistencia para que pueda estar bien contigo. Entonces es algo chévere, es algo bonito, es algo positivo porque siento esa energía como liberadora, siento una energía de sanación, de restauración, de este vínculo, de esta conexión. Me siento como, o sea, la energía que me transmite es como cuando te quitas un peso de encima y por fin puedes avanzar a aquello que quieres, a aquello que realmente es lo que deseas con tu corazón. Y si tú crees que llega claridad a esta situación con tu persona especial, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Y si quieres que haga una oración por tu situación, déjamelo saber también en los comentarios. Mira que aquí es una persona que me dice que piensa que como pareja deben trabajar mucho el autocontrol, ¿sí? Es una situación en la cual no sé si es que alguno de los dos es como un poco más explosivo que el otro, pero sí me dice mucho acerca de gobernarte. O sea, no de que te va a manipular, sino de tener autodominio, tener autocontrol sobre nuestras emociones. También esta carta me resuena mucho de que algunas de las relaciones van súper rápido, van súper volando y esta personita especial parece que dijera quiero bajarle un poquito el ritmo porque ya estoy viendo las cosas más claras y siento que ir despacio nos ayudaría a ir más lejos. Por último, los angelitos te dicen tu éxito está en la fortaleza. O sea, definitivamente es un vínculo o una conexión que esta persona piensa no van a romper tan fácil. No sé si en este momento justo ahora estén distanciados,
Pero aquí me dice que este vínculo es súper fuerte, que el éxito está en lo fuerte que son. Lo fuerte para enfrentar, digamos, cualquier obstáculo. Como te digo, aquí ya hay claridad. Siento que es como si se hubiera barrido literalmente obstáculos de la vida de esta persona que le impedían estar bien contigo. Pueden ser actitudes, terceros, distancias, hasta problemas económicos. Vamos a ver ahora qué iniciales aparecen aquí que nos hablan. Saquemos 5 iniciales en este momento. Recuerden que estas pueden ser las iniciales del nombre, las iniciales del apellido, las iniciales de la forma como le dicen a esta persona. A esta persona especial, por aquí acaba de llegar nuestra gatita Sarila. Y bueno, vamos a pasar ahora a la lectura con el tarot egipcio. Primero miremos a ver qué signos nos entrega. Listo, en este momento. Bueno, miren que tenemos el signo Cáncer. Vuelve y nos sale otro signo Cáncer. Este signo es muy sugestivo de Virgo. ¿Listo? Tenemos a Piscis. Bueno. Entonces recuerden, tenemos Cáncer, tenemos Virgo, tenemos Piscis. También me resuena muchísimo, no sé, Sagitario y Tauro. Puede ser los signos solares, ascendentes o en Venus de esta persona especial. Vamos entonces a ver qué es lo que nos dice, qué está pensando acerca de ti. Miren que tenemos primero la carta de la templanza y es alguien que piensa que cualquier obstáculo que haya, digamos, interponiéndose entre que ustedes dos puedan tener una conexión o un vínculo, puede desaparecer. Es algo contra lo cual ustedes pueden luchar como pareja. Es algo que se puede superar. Esta es una carta que nos habla acerca de pensamientos de reconciliación. Es una carta que me habla acerca de armonía, es una carta que me habla acerca del equilibrio, es una carta que me habla de poder encontrar ese punto de acuerdo para poder solucionar las cosas. Siento que sus pensamientos hacia ti son diplomáticos, son de reconciliación, como te digo. Y por este lado tenemos la carta de la suma sacerdotisa, que es una carta que nos habla acerca, bueno, en otras representaciones nos habla acerca del trabajo interno, ¿sí? Sin embargo, también la suma sacerdotisa nos representa ese obstáculo o ese problema de comunicación que puede haber. Recuerden que en otras representaciones, como por ejemplo el tarot de Rider White, hay un velo, ¿sí? Y ese velo es como lo que no nos permite adentrarnos al otro, conocer lo que hay allá, el problema de comunicación. Esta carta también siempre está muy relacionada con el agua, sí, con las emociones. Y siento que hay un problema de comunicación que está impidiendo aquí que se dé este pensamiento o esta reconciliación, que se haga efectivo básicamente. Entonces siento que hay cosas por revelarse. También me podría hablar de cuestiones como mágicas, esotéricas, de que puede que haya a nivel espiritual algún tipo de bloqueo. No lo veo como que sea magia negra, o sea, como que digamos el hacker, pero sí puede haber como algún tipo de bloqueo espiritual de alguna de las dos partes. Pueden ser contratos kármicos, decretos que hayan hecho y que estén impidiendo como esta reconciliación. Quizá en algún punto tú mismo decretaste: yo jamás voy a perdonar, yo jamás voy a volver. Y eso también está bloqueando que ahora esta persona regrese hacia ti. Me dice que esta persona piensa que le va a costar mucho trabajo volver a estar bien contigo o conquistarte si es que aún no lo ha hecho. Esta persona piensa que, digamos, va a requerir un esfuerzo emocional y una inversión de tiempo enorme
el poder volver a reconectar ustedes dos como pareja, ¿sí? Y bueno, pues tampoco es que sea tan malo que uno no le coloque las cosas tan fáciles al otro, pero pues sí hay que ser un poquito medidos o mesurados. Tenemos aquí la carta del reparto y es una carta muy relacionada con el equilibrio. Miren que aquí tenemos un ave y el ave siempre nos indica a volar, nos invita a que algo despegue, algo arranque. Entonces yo siento que aquí hay que analizar una parte espiritual para poder también liberar esta parte de la comunicación. Esta carta es como lo que les digo, o sea, de la otra representación de tarot. Hay ese velo, que genera dualidad, que genera indecisión. El no decirse las cosas el uno al otro hace que el otro suponga, que el otro cree 10.000 opciones de posibilidades, entonces piensa, ¿será que ya me olvidó? ¿Será que no me quiere? ¿Será que le importa a otro? ¿Será que no me va a perdonar? Aquí hay que hablar las cosas claras y directas si quieres que se solucionen, me dice. Tenemos luego la carta del loco y nos habla precisamente de esto, de dar ese salto de fe, de arriesgarnos a conquistar todo aquello que queremos, no de quedarnos sentados viendo cómo el tiempo pasa, porque siento que algunas relaciones es como que están dilatando todo este proceso de conectar, digamos, de hablar, lo están aplazando porque, no sé, es como hay un bloqueo, no sé si es el orgullo o que algún día alguno dijo, no, yo no vuelvo contigo, no voy a hablar, pero ahí está. Tenemos la carta del azar, sí, es una carta que nos invita a estar abiertos a las posibilidades, a que si no hablas por el temor de que las cosas salgan mal, tengas también en cuenta de que al hablar las cosas con tu persona especial podrían salir bien. A mí aquí me resuena que si se animan a hablar, que si se animan a dar ese salto de fe y de comunicarse, van a salir bien las cosas. Si tú tienes ánimo de negociar, de hablar, porque esta persona, su primera carta es la carta de la templanza. Vamos entonces ahora a clarificar un poco más la lectura con nuestro otro tarot. Veamos a ver qué nos dice. Tenemos este 3 de bastos por esta parte, ¿sí? Y esto nos invita a tomar acción, ¿sí? Nos invita, aquí vuelve y nos sale la carta del loco. Me dice, tienes mucha afinidad con esta persona, ¿sí? Pero si quieres que las cosas pasen, tienes que actuar, tienes que tener fuerza. Esta carta también me habla acerca de éxito en las empresas, ¿sí? O sea, en lo que queramos hacer. Nos habla acerca del conocimiento y el conocimiento sobre el otro lo adquirimos también cuando hay diálogo, cuando hay comunicación, no cuando te quedas callado haciendo suposiciones como si tuvieran telepatía y como si pudiera el otro leer tu mente y tú leer la de él o de ella. Vuelve y te sale la carta del loco. Definitivamente yo siento que aquí hay que arriesgarse a hablar, hay que arriesgarse a dialogar, a ver, porque yo siento más energía de reconciliación que de ruptura. Aquí yo no veo ni la torre, yo no veo cartas en las cuales vaya a haber separación, no veo una muerte invertida, no, ¿sí? Entonces, ánimo que las cosas van a salir bien, mi querido amigo de Aries. Por allá está el gallo cantando a esta hora. Y pues bueno, ustedes saben que aquí hay de todo. Gatos, perros, gallinas, vacas. ¿Qué te dice? Cronos, los extranjeros. Llegará una persona con ideas nuevas. Analiza las ideas, podría aportarte beneficios. Bueno, yo pienso que que vas a recibir un consejo, no es que llegue una nueva persona en el amor. Siento que vas a recibir un consejo de parte de alguien. Podría ser esta lectura con una idea nueva acerca del panorama de lo que está pensando esa persona sobre ti. Su pensamiento principal es reconciliación, es volver contigo, es arreglar las cosas si es que están juntos y están mal, hablar las cosas si es que aún no lo han hecho. ¿Listo?
Entonces, eso por ese lado. Te doy muchas gracias por escucharnos. Sí, bendiciones. Te invito a suscribirte, a activar la campanita. Espero de todo corazón que las cosas salgan bien con esa personita especial tuya. Em, Ve a nuestra oración de brujerías y a nuestras limpiezas si lo que piensas es que esto podría estar influenciando. Y recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos una flor en los comentarios si llegaste hasta aquí. Y seguirnos en Facebook y en Instagram. Un abrazo enorme, los llevamos en el corazón. ¿Listo? Y eso les cuento. Bendiciones.